Provecho y quiero contarles pues que Dios me permitió y todavía me permite estar dando clase en el Colegio de Teología y para la gloria de Dios le he dado clase a su pastor y también a los hijos de él. Así que me siento tan satisfecha de saber pues que alguien que ha estado aprendiendo a través de esta persona tiene una obra tan grande como la que Dios le ha dado, ¿verdad? Así que démosle un aplauso a vuestro pastor. Y le agradezco pues a Dios que tomó a bien pues que él permitiera y Dios también que pudiera estar dando parte de mi testimonio, porque creo que en un poco tiempo es bien difícil contar todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, ¿verdad? Pero he tratado de resumirlo. Y sabe, hermano, que aunque uno esté niño, aunque esté pequeño ahí con su familia, Dios siempre está pendiente de uno, y como la palabra de Dios dice, desde el vientre de tu madre te llamé, te escogí, te formé. Así que gracias a Dios pues que casi de esa forma es como Dios ha tratado con mi vida. Y quiero que para poder comenzar con la palabra de Dios, vamos a buscar en el libro de Santiago, allá al final de su Biblia, ¿verdad? Santiago capítulo 1. Cuando ya lo tenga, por favor, sé que estamos ahí con el refrigerio, pero podemos ponernos en pie para darle mayor reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer solo esto del 2 al 4, pocos versículos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias le damos, Padre, en esta tarde de culto de mujeres de fe. Le agradecemos, Dios, por su bondad, por su misericordia para con nosotras las mujeres. Le agradecemos, Dios, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros, y de hecho por eso estamos acá, Señor, en este lugar, para venir, mi Dios, a agradecerle por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, para también venir, mi Dios, con nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras enfermedades también, Señor, y estamos acá para que usted pueda hacer ese milagro que tanto le estamos pidiendo. Gracias, Padre, por la vida del pastor Mario, por su esposa, sus hijos, Señor, una familia pastoral que usted ha puesto en este lugar. Le ruego, Dios, y le rogamos todos como mujeres de fe, que usted, mi Dios, le pueda dar a él salud, la fuerza necesaria, Señor, y los recursos para llevar a cabo una obra como esta. Y nosotros, Padre, que estamos acá, sabemos, Dios, que usted conoce nuestras peticiones, conoce nuestra vida, Señor, y le necesitamos, y por eso, mi Dios, sabemos que usted nos va a responder ante las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Gracias, Dios, porque sabemos que es su Santo Espíritu el que va a hablar en esta tarde, que es su Santo Espíritu el que va a tocar cada corazón y cada mente de las hermanas que estamos acá. Y le agradecemos por eso, Padre, porque usted conoce nuestra vida y nos va a ayudar. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, podemos sentarnos. ¿Sabe, hermanas, que algo que Dios ha ayudado a mi vida es esta palabra que se llama paciencia? La paciencia en la Biblia está bien marcada por dos personajes. No sé si usted ha leído el libro de Job. Job para mí ha sido uno de los libros que me han ayudado mucho desde que yo comencé en el Evangelio. Y
al hacer retroceso de lo que es mi vida antes de llegar al Evangelio, Dios había venido trabajando conmigo. Y lo que a Job le pasó, usted si ya lo leyó y si no ha leído ese libro, le recomiendo que lo haga. Por lo menos los primeros capítulos, lea usted de Job y el último. Sabe que Job tuvo prueba tras prueba tras prueba y no acababa de terminar una cuando venía la otra. Y le digo que son pruebas porque Dios lo permitió. Hay que entender bien cuando es un castigo y cuando es una prueba. Porque cuando nos pasan dificultades casi siempre es castigo o producto de algo que nosotros hemos hecho o no hecho. Y cuando son pruebas, como la misma palabra lo dice, Dios está probando para ver si confiamos en Él, para ver si creemos en Él, para ver si continuamos en Él. Y a Job eso le pasó. Job nunca renegó, Job aprendió. Y sabe que algo tan importante de Job es que al final él le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al inicio del libro dice que él era un hombre justo, pero no conocía a Dios todavía. Y sabe que en el sufrimiento, en las pruebas, en el dolor, en todo lo que nosotros podamos pasar, Dios lo está permitiendo para que nos acerquemos más a Él y purificarnos. Entonces el libro de Job a mí me ha ayudado mucho en lo que son las pruebas que Dios ha puesto en mi vida. Pero algo que más me ha ayudado y que más he aprendido es cuando Jesús iba camino al Gólgota cargando la cruz. ¿Sabe, hermano, que Jesús cuando iba, y usted lo ha visto en películas o ha leído en la Biblia y ha visto cuando Él va con la cruz? Él iba cargándola al grado que ya no aguantaba, al grado de necesitar ayuda de alguien porque Él se cayó y no aguantaba. Y fíjense la palabra que estoy usando, no aguantaba. Hermano, ¿cuántas veces, hermanitas lindas, ustedes han dicho alguna vez, ya no aguanto? ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Ya no aguanto. Yo llegué a decir, hermanos, hermanas, perdonen que diga a veces hermanos, pero es bien raro que estén solo hermanas, ¿verdad? En un culto. Yo usé esa frase y se la dije a una hermana que yo busqué asesoría y consejería, y me dice: mira, hermana, me dice, tiene que aguantar, porque Dios no le va a mandar una prueba más grande de la que usted pueda soportar. O sea que sí aguanta. Y hasta ahorita, hermanitas lindas, yo no sé si usted se pone a pensar las cosas que ha aguantado, y aquí está, bien galán comiendo. Pero esa palabra aguantar es lo que significa la palabra paciencia. De estos dos personajes aprendí yo, pero más del Señor Jesús, porque Él no dijo nada, iba cargando la cruz, lo iban vituperando, porque sabe, hermanas, que cuando iban a condenar a alguien por medio del sacrificio de la cruz o la crucifixión, una de las cosas que estaba como regla en esa condena es que tenían que hostigar al que iba con la cruz. Por eso ustedes se fijan en las películas que lo empujan. Y yo a veces digo, ¿y por qué lo empujan si antes va con la cruz? Lo empujan, era también norma de la crucifixión que tenían que darle latigazos hasta que hacerle la vida imposible. Y Jesús no dijo ninguna palabra. Iba como buey al matadero hasta la cruz. Y como les digo, eso a mí me ha ayudado mucho, porque la paciencia significa sufrimiento. ¿Sabe que a veces usamos mal esa palabra y a veces decimos, es que este no tiene paciencia porque no sabe esperar?
Es que tú no tienes paciencia porque ahí estás impaciente, que querés que ya. A veces somos impacientes para con Dios. Queremos que ya nos haga el milagro o que ya nos dé lo que nosotros le pedimos. Pero sabe que la paciencia no es esperar. Está un poco relacionada, pero la propia palabra paciencia en el idioma original que fue escrito esta carta de Santiago, quiere decir sufrimiento, soportar, aguantar, estar conforme, tolerar y sin decir nada y estar tranquilo. Porque sabe que hay personas que son impacientes, que se ponen nerviosos, ¿verdad? Y la impaciencia produce esa actitud de nerviosismo, de ansiedad, de un estrés, y se comen las uñas o se truenan los dedos o andan ahí diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío. Esas son muestras de impaciencia. Y yo les pregunto a ustedes, hermanitas lindas, y usted no me vaya a responder porque le puede dar pena, ¿es paciente o es impaciente? Si usted se enoja fácilmente por algo, es impaciente. Pero si usted tarda en enojarse y soporta, aunque le estén diciendo hasta de lo que se va a morir, y si usted soporta, entonces es paciente. Sabe que yo tuve que aprender porque, hermanos, si lo vamos a ver desde el punto de vista de aguantar, resignarse, tolerar y más que todo sufrir, desde mi niñez, aunque tuve una niñez, gracias a Dios tuve una niñez bien bonita, bien tranquila, había mucho amor, nuestra familia es muy unida. Pero sí fuimos bastante económicamente pobres. A veces no teníamos que comer. Y a veces mi papá tenía que salir a buscar, a pescar o a matar algún garrobo o algún animal para poder tener que comer. ¿Sabe que nosotros comimos cuzucos, tacuacines? ¿Cuáles son los que se comen las gallinas? Los tacuacines, ¿verdad? Y tiene sabor a gallina, tacuacines. ¿Y qué animal no comimos? Hasta tortugas, porque no teníamos que comer. Pero ¿sabe que en ese amor, en esa humildad, había unidad, pero había sufrimiento? ¿Sufrimiento en qué sentido? Porque uno hubiera querido, yo me crecí así, aquí veo bastantes jovencitas, que yo me crecí sin tener aquellas cosas que necesita una hembrita, ¿verdad? Una cartera, zapatos bonitos, nada. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Pero gracias a Dios, hermano, fui caminando, pero en ese sufrir, Dios me ayudó a mí a ver qué podía hacer para salir adelante. Y sabe, hermanos, que a mí me gusta coser, hacer la costura. Y porque mi mamá eso hacía. Y yo le dije a mi mamá, mami, fíjese que yo ya había sacado mis estudios de bachillerato y yo quería seguir estudiando. Y como nací en Gotera, allá en Oriente, tenía que venirme para acá a San Salvador a estudiar. Y mi papá me decía, no, yo ya no te puedo ayudar porque lógicamente, hermanos, no es que no quería, sino que no podía. Y investigué que había en ese tiempo un programa del gobierno que se llamaba Educrédito. Los que tal vez tienen años casi igual que yo han de saber que el gobierno prestaba dinero a los jóvenes estudiantes y después cuando uno ya trabajaba podía pagar eso. Pero mi papá me decía, no, mira, yo no tengo ni para que te vayas a San Salvador. Y le dije a mi mamá, présteme 10 colones en ese tiempo, imagínense allá por el 70, los 70, présteme 10 colones y me fui a Gotera a comprar retazos de tela y hacía vestiditos, delantales, chorcitos así para niños y salía a vender a los cantones. Atravesar cercos y ahí en los cantones, allá en un pueblo. Y la gente tan pobre
que no me decía, mire, le decía yo, que se lo pruebe, mire qué bonito le queda el vestidito, es que no tengo dinero, si quiere le pago con gallinas o con huevos o con aguacate, démelo, le decía yo, y los vendía. Para no cansarlos reuní 100 colones para venirme para San Salvador a estudiar. Gracias a Dios me pudieron dar el educrédito. Y algo que sí le iba a decir, hermanos, que cuando yo vivía, desde pequeña, mis abuelos eran muy católicos, sumamente católicos. Habían hecho también a mi mamá bastante católica y a mí, mi mamá a mí. Entonces llegué al grado que ya así joven fui catequista en la iglesia católica y las catequistas lo que hacíamos era estudiar la Biblia y salir a los cantones a celebrar la palabra de Dios. Y eso me encantaba a mí. Y me gustaba que las monjas habían venido desde Inglaterra, Irlanda, Inglaterra, habían venido hasta acá El Salvador para poder trabajar. Y yo decía, qué bonito eso. Entonces yo iba a estudiar para monja misionera. Y me vine para acá a estudiar. Y en lo que yo estaba estudiando, luego salí. Dios me dio un buen trabajo, que yo se lo pedí, y me invitaron al tabernáculo. En ese tiempo, en el 82, bueno, en el 81, en noviembre, me invitaron al tabernáculo allá en La Sultana. El pastor fundador, y ahí estaban los 2 templos, y me invitaron con una amiga. Y sabe, hermana, yo les quiero contar que cuando vi la organización, todo bien bonito, que todos con el himnario, yo empecé a comparar y decía, qué bonito, me gustó. Pero yo en mi corazón decía, pero yo no voy a dejar la iglesia católica, si soy catequista, decía yo. No sé a quiénes les pasó lo mismo. Y sabe, hermanita, que yo iba al culto, porque como me gustó, ya de ahí iba yo sola. Iba al culto. Y después del culto de las 4 me iba a las 7 de la noche a la misa, allá en Santa Tecla, porque allí estudiaba, allí vivía yo. Pasé, sabe, hermanas, 2 meses en ese trance, ¿verdad? En esa indecisión. Cuando iba allá a mi pueblo, yo iba a la iglesia católica y era de las que organizaba todo lo de Semana Santa y todo aquello. Pasaba a leer la lectura y bueno, todo. Y lo que les quiero decir que me costó decidirme al evangelio. Y bien recuerdo que el 17 de enero de 1982, en un culto de las 4, yo acepté a Cristo. A partir de ahí, ya a los 15 días yo ya quería servir, porque claro, si era catequista también daba clases a los niños de doctrina. Y yo ya quería dar clases. A los 15 días me dijeron, no, mire, para que dé clase tiene que bautizar. Y me tuve que bautizar. Luego, en el mes de mayo, el pastor estaba diciendo, las mujeres o las hermanas que quieren estudiar teología pueden estudiar y pueden ser misioneras o pueden ser esposas de pastores o pueden ser secretarias de pastores. Y a mí me llamó la atención lo de misionera, porque yo quería ser monja misionera y me metí a estudiar teología. En teología conocí a mi actual esposo. Bueno, solo he tenido uno, hermano, solo un esposo. Éramos compañeros y mire, él le costaba tanto y a mí siempre me gustaba sacarme buenas notas, solo 10, me gustaba siempre estudiar bastante. Y se me acercaba él y me decía, hermana, ¿y usted cómo hace para sacarse solo 10? Es que yo hago cuestionario, si quiere hágame uno a mí, estudiamos juntos, y así fue como nos conocimos. Pero al principio, hermanas, les voy a decir que a mí me caía mal, fíjense, me caía mal, porque era muy, muy molestón en la clase, era lo que hacían relajo. Yo decía, ay, este hermano me cae mal. Y cuando empezamos entonces a estudiar juntos, decía yo, pero es que este no es tan feo, decía yo, me le quedé viendo, este no es tan feo.
Y ¿sabe qué es lo que me unió más? Cuando él me dijo, ¿y usted cuando salga graduada de teología, qué es lo que va a hacer? Yo misionera, le digo, yo quiero irme como misionera. Bueno, me dijo, chócale, yo también, me dice, yo me voy a ir a África, yo voy a ser misionero también. Entonces eso me llamó la atención. Y gracias a Dios nosotros nos casamos en el 85, el mismo año que salí graduada de teología. Y ahí estamos, comenzamos una misión. ¿Y por qué lo llevo hasta ahí, hermanos? Porque lo más duro de mi vida fue en el matrimonio, lo más duro. Y bueno, nos casamos. Él iba con un grupo misionero a Chalate y yo como rapidito quedé embarazada, quedé en la luna de miel, quedé embarazada. No, me decía, vos no vas a ir porque está. Ay, dije yo, y entonces ¿para qué me casé? Le dije yo a Dios, si yo quiero ser misionera, ir. Y no me dejaba. Entonces empecé yo a decirle a Dios que me diera la oportunidad. Pero mire, hermanitas lindas, yo no sé aquí quiénes están ya casadas o recién casadas o ya tienen años de casadas. Pero los primeros años, hermanos, es lo más difícil. ¿Verdad que es lo más difícil? Porque uno es cuando se conoce bien, cuando se conoce mejor. Como novios no es nada, hermanos. Ya en la casa que ronca, que, bueno, tantas cosas más, ¿verdad? Y uno se empieza a conocer, pero más que todo es ya cuando, y fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando un matrimonio juntos deciden casarse para servirle al Señor, quien va a brincar rápido es el enemigo. El que tocó a Job, el que le dijo a Dios que lo acusó. Y mira, le dice Dios, tócalo. Entonces Dios permite a veces, claro, cuando decidimos servirle a Dios. Cuando usted se casa y quiere vivir una vida, un cristianismo normal, de solo ir a la iglesia, el enemigo no lo toca. Porque dice, lo tengo dormidito. Pero al que le decide servirle a Dios, hermano, viene prueba tras prueba. Y la primera prueba de nosotros era en las relaciones. Muy enojado mi esposo y a mí no me gustaba que fuera enojado. Entonces había el roce, ¿verdad? Que de ahí los hijos. Y mira, hermanos, para no cansarlos, en cada una de esas situaciones, Dios nos ha ido ayudando. Y vamos a ver aquí ahorita cómo vamos a desarrollar, porque no es que yo solo les voy a venir a contar, sino que el objetivo es que usted también, Dios le enseñe a cómo hacerlo, como a mí me lo enseñó. ¿Y cómo podemos desarrollar la paciencia? Primero, debemos gozarnos en las pruebas y en las tribulaciones. Eso cuesta. Aquí porque en el 2 dice, en el versículo 2 dice, tened por sumo gozo, ¿cuándo dice? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice diversas, no solo una prueba. Y dice todavía sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? Que tiene que ser el gozo completo. Que podamos estar con el nudo en la garganta y decirle, Señor, te alabo. Gracias, Señor. Y estar con la lágrima en la mejilla, alabando a Dios. Gozarnos. ¿Y cómo usted se puede gozar en el Señor? Hermano, usted puede gozar en el Señor en la alabanza. Mire, si usted lee los salmos, yo doy una materia que se llama libros sapienciales o poéticos, que se ve ahí todo el libro de los salmos. Hermano, es algo, la historia de David se puede ver plasmada ahí, todo lo que él sufrió y padeció y cómo le oraba a Dios y se gozaba en esas tribulaciones que él tenía. Entonces nosotros debemos de gozarnos porque Dios está permitiendo esa prueba para moldearnos. Y sabe, hermano, que yo decía, y usted lo pudo haber dicho, ¿por qué a mí?
Porque uno empieza a compararse, ¿verdad? Uno empieza a comparar con otras personas. Y uno dice, la hermana fulana bien galán pasa. Y yo aquí solo aguantando. No comparemos. Porque uno quisiera que si uno le pasa algo malo, que a todos le pasara, ¿verdad? Pero no, con un propósito está haciendo para cada uno. Y sabe que yo decía, ¿y por qué sufro tanto? Porque hermano, en eso de las relaciones, ahí hubo de todo. Y no voy a entrar en detalle por el tiempo, ¿verdad? Y había de todo. Y sabe hermano que también no sufría solo en el hogar, también sufrí en el trabajo. Yo trabajé iniciando en el Ministerio de Educación, mi área es la arquitectura y yo hacía los planos de las escuelas en ese tiempo. Y como yo comencé en el 82, en enero que acepté a Cristo, y yo quería ir a los sábados a las marginales, quería ir, estar en la iglesia todo el día domingo. Y sabe que mi trabajo era hasta trabajar a veces días domingo, con una arquitecta que tenía su propia oficina. Pero el del Ministerio de Educación yo se lo pedí a Dios y le dije, Señor, quiero que me dé un trabajo que solo trabaje de lunes a viernes y salga a las 4 porque quiero servirle a usted, ir a los cultos. Y sabe que ya el 15 de marzo de ese mismo año me dio ese trabajo en el Ministerio de Educación. Y luego que le cambiaron nombre, que ya nos pasaron Secretaría de Cultura, con Cultura, Secretaría de Cultura y Ministerio de Cultura. Y en el 2023 me jubilé, así que estoy ya galán, ¿verdad? Ya estoy galán. Pero hermanas, si yo les contara todo lo que pasa uno en el trabajo, aquel estrés que lo quiero para allá, y que sí, a veces yo enferma, y no me decían, mire, vaya a descansar o vaya a pasar consulta, no, me decían, eso lo queremos para mañana. Y yo con fiebre, con todas las enfermedades allí en el trabajo. Y para que después me dijeran, fíjese que no se hizo el proyecto. Ay, viera que me daba no sé qué, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese estrés, solo lo tenía que poner en las manos de Dios para que Él me ayudara. Muchos milagros me hizo Dios en el trabajo, porque yo sufría mucho queriendo hacer las cosas bien y el enemigo quería bloquear, ¿verdad? Para que dijeran, y ella es del tabernáculo y ella es maestra de teología y miren, no hace bien las cosas. Eso quería el enemigo. Entonces el sufrimiento también estuvo en el trabajo. Y yo tenía que gozarme. La otra cosa es, para poder desarrollar la paciencia, hermanos, es darle gracias a Dios. Y como les digo, aunque sea con el nudo en la garganta, aunque sea con la lágrima en la mejilla, aunque sea con los ojos tristes, debemos de decirle gracias, Señor. Yo lo tuve que aprender, hermano. Y sabe que cuando el enemigo me atacaba, yo decía, gracias, Señor, bendito sea Dios. Y empezaba yo en mi mente. Y sabe que así no me afectaba lo que me decían. Y muchas veces, hermanos, el enemigo usa la voz de otra persona, a veces de los propios esposos, para decirle a nosotras las mujeres, mira, yo no sé por qué estás en la iglesia. Yo no sé por qué orás. Yo no sé por qué lees la Biblia, por gusto lo lees. ¿Sabe, hermanos, que eso no se lo dice ni su esposo ni la persona que lo está diciendo? Lo dice el enemigo. Y yo eso lo tuve que aprender. ¿Y sabe cómo lo tuve que aprender? Cuando esta hermana me dijo, vaya a ver allá Mateo 23, no sé si es 16, 23 o 23, 16. Cuando Pedro le dijo a Jesús, le dice, Jesús, ¿y para qué vas a ir a Jerusalén? Te van a matar, ¿y para qué vas a ir? Y sabe que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. No era que Satanás estaba dentro de Pedro, sino que Satanás nos da en nuestra mente ideas para que las digamos. Y eso mucha gente no lo sabe.
Y yo tuve que aprenderlo. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Le decía a esta hermana, lo que Jesús hizo, reprender. Usted, aunque parezca loca uno, ¿verdad? Ahí, Satanás, en el nombre de Jesús, aléjate de aquí. Pero tiene que hacerlo, tiene que reprenderlo, eso lo tuve que aprender. Pero, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por todo. También en esos momentos difíciles debemos de buscar el propósito de Dios. Cuando ya haya pasado la tormenta, aquí solo usted sabe y Dios qué es lo que está pasando en su vida. Problemas económicos, que solo eso es un gran sufrimiento, hermano, que uno no sabe ni qué le va a dar de comer a sus hijos, que hay que pagar la casa. ¿Usted cree que eso es de estarse muriendo de la risa? No, es sufrimiento. En todos esos sufrimientos, usted tiene que buscar el propósito de Dios ante esa prueba o ante ese sufrimiento. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Job? Era que él lo llegara a conocer mejor todavía. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento de Cristo cargando la cruz? Salvarnos a nosotros. Todo lo que nos pasa tiene un propósito, para bien de nosotros. Hermanos, soportar las dificultades es una de las cosas que Dios quiere que lo hagamos con un propósito. Y sabe que también la paciencia quiere decir aguantar, pero en el propio original es llevar una carga. Usted ha visto que la parte de nuestro cuerpo que es más fuerte para llevar una carga es el hombro, ¿verdad? Usted cuando lleva un bolso, usted si lo lleva en la mano se cansa más fácilmente que si lo lleva en el hombro. Entonces, soportar esa carga que Dios le ha puesto, eso es paciencia. Y luego también, cuando ya usted haya logrado el propósito de Dios, Dios quiere que usted pase por todas esas pruebas con 4 propósitos. Y esto sí, hermanos. El número 1, que es lo que estoy haciendo yo, gracias a la invitación del pastor Mario, es testificar a los demás. Ese es el primer propósito. Que después que Dios haya sanado de una enfermedad, después de que Dios lo haya sacado de algo, después de que Dios lo haya librado de un divorcio, después que Dios le ha sanado a sus hijos, en ese sufrimiento, usted lo que tiene que hacer es testificar. Decirle a los demás, mire, Dios me sanó. Dios libró mi matrimonio. Dios me ayudó a salir de esa pobreza. Porque mire, aquí hay hembritas jovencitas que no les vaya a detener porque no tienen hermanas. Hay que luchar y enfrentarse a lograr lo que nosotros queremos en la vida. Yo me siento muy satisfecha porque llegué a 41 años de trabajo y ahora ya estoy descansando. Y únicamente dando clases en teología, que ahí hasta que Dios me llame o hasta que venga Él. Yo le digo a los alumnos, aunque sea arrastrando los pies, se han fijado que uno cuando ya está viejito arrastra los pies. Aunque sea así, voy a venir a darles clase, si Dios me lo permite. Testificar, la otra es, ¿sabe con qué propósito Dios le manda a usted sufrimiento? Para santificar su carácter, para que ya no seamos tan enojadas. Porque mire eso que dicen, que somos mechas cortas, que con nadita nos enojamos. Espere, Dios le va a dar sufrimiento para usted santificar su carácter. Después también con el propósito de crecer espiritualmente, y esto sí, hermano. Usted tiene que ser mejor ahora que ayer. Si no, estamos por gusto, porque así como nacemos espiritualmente y cuando nacemos físicamente, la ley de la vida es que vamos en crecimiento. Ningún niño se queda a los 10 años, ¿verdad que nadie? Va a los 11, 12 y así. Y depende, si chiquito no le dieron buena alimentación, se quedó chiquito, ¿va? Ya no creció. Hay que alimentarse.
También en lo espiritual así es. Todos hemos nacido de nuevo o hemos aceptado a Cristo. Tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las pruebas y a través de lo que Dios haga en nuestra vida. Y lo último, con el propósito de darle toda la gloria y honra a aquel que únicamente se lo merece, y ese se llama Jesucristo. Él es el que tiene toda la gloria de lo que ha hecho en nuestra vida. Y la última cosa es, hermanos, recordar las promesas de Dios. Yo quisiera aquí, como estamos en confianza, que alguien me dijera una de las promesas de Dios. Una promesa de Dios que nos va a dar vida eterna. ¿Y para qué nos estamos afligiendo en esta vida, hermanos? Si nuestra ciudadanía no está aquí, no que está en los cielos. ¿Qué otra promesa hay? ¿Ah? Darnos pensamientos de bien. ¿Qué otra promesa? Una tercera, vamos a ver. Una tercera promesa. La salvación. Yo les digo a los alumnos, hermanos, hermanas, que si estuviéramos bien conscientes de lo que es estar allá en la presencia del Señor, ya no quisiéramos morir todos. Porque Él nos ha salvado de ir a parar a las llamas del infierno. Y por eso es que tenemos que luchar para traer más almas al Señor, porque si no se van a ir al infierno, y más si son familiares nuestros, hermano. Porque solo hay dos caminos, o el cielo o el infierno, y pareciera bien duro, pero es así de real. ¿Y cómo no estar agradecidos con Dios? Entonces recordar esas promesas. Algo que me ha ayudado mucho a mí, yo no sé si usted también, es el versículo de Isaías 41:10. Yo me lo tuve que aprender, porque ese me ha ayudado a mí en todo lo que he pasado. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Hermanos, cuando uno sabe que el Señor está allá a la par, ¿y de qué vamos a tener miedo? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hermano, a veces estamos flaqueando, a veces no queremos ni venir a la iglesia. Entonces cuando dice el versículo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, pero venga esto otro, siempre te ayudaré. Y ese siempre, siempre. Él nos va a ayudar siempre, Él a mí me ayudó siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y sabe que sustentar es como lo que necesitamos para vivir? El sustento diario, la comida, la vestimenta. El sustento del amor entre la familia. Él nos va a dar el sustento necesario. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si recordamos esas promesas, entonces ya no vamos a sufrir mucho. Y ¿sabe qué otra cosa, hermanos? Es que nosotros hemos sufrido mucho. Cuando nos dicen muchas cosas y nos duele. Nuestro pastor fundador decía, porque sabe, hermano, los que lo conocieron, a él lo criticaban mucho. Y él sufría mucho por eso. Y decía, yo me agacho a revira contra, decía él. A mí me resbala todo, decía. Entonces yo aprendí. ¿Y sabe qué decía él? Usted diga, me vale. Hermano, pero ese me vale tiene que tener un poquito de responsabilidad, ¿verdad? Entonces cuando pasaba así, me vale que me digan eso. Pero tengo que hacer lo correcto. Porque cuando está Dios con nosotros, ese sufrimiento no se siente. Y si se siente, Él está ahí para darnos la fuerza. Algo que quiero también que quede bien claro en nosotras. No resienta ese sufrimiento. Si ya pasó, pasó. Ese resentimiento en su corazón que, él me dijo que no me quería, hermano, si hoy es otro día, hoy sí ya lo quiere. Porque déjeme decirle que este año cumplimos 40 años de casados con mi esposo. Y viera cómo andamos hoy, como que fuéramos novios.
Él cambió mucho. Dios hizo ese cambio en él y también en mí, porque no crea que somos lo mejor nosotras. También tenemos nuestro lado malo. Nos cambió y ahí estamos. O sea que se puede, hermano. Después de hablar hasta de divorcio, se puede. Porque hay que agarrarse del Señor, hermano. Porque Él no quisiera destruir hogares, ni quisiera que mucho menos los hijos quedaran así sin papá o mamá. Entonces no resienta, porque Dios está permitiendo en su vida eso. ¿Y sabe qué, hermanitas lindas? No tome decisiones equivocadas. Porque por tomar decisiones equivocadas, no es que no aguanto ya, mejor me voy a divorciar. Es que no aguanto, mejor voy a renunciar al trabajo. No, hay que aguantar. Y si va a tomar una decisión, ¿sabe qué tiene que hacer? Consultarla al Señor. Sabe que el rey David eso bueno tenía, porque llamaba al sumo sacerdote y le decía, preguntarle al Señor con el éfod, lo que tenían acá en su vestimenta, el sumo sacerdote. Le decía, preguntarle al Señor con el éfod si tengo que ir o no a la batalla. Y de ahí el sumo sacerdote le decía, sí, Dios dice que vayas. Y ellos iban unos 4 pelones y allá los filisteos eran un montón y hasta gigantes. Y ellos ganaban la batalla. Si usted ve ahí la vida de David, hermanas, esas decisiones que usted va a tomar, consúltelas con el Señor. Póngale pruebas, póngale muchas pruebas. Señor, si la hermana fulana me dice algo, entonces es su voluntad. Y lo último que le voy a decir, y jamás se le vaya a olvidar esto, hermano. Para todo hay que confiar en Dios, que Dios le va a ayudar en todo. Pero ¿sabe qué es confiar en Dios? Una persona que confía en Dios, el dolor lo va a sentir, pero no se va a dejar vencer por ese dolor. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios no es que no le va a doler, el dolor lo va a sentir, pero no se va a dejar vencer ni doblegar por ese dolor. A pesar de ese dolor, usted tiene que estar aquí en la iglesia. A pesar de ese dolor o sufrimiento, usted tiene que seguir adelante. Porque Él está ahí y porque usted está confiando en Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, bendito seas. Gracias, Dios, por su bondad. Gracias, Dios, por ese sufrimiento que no es nada, Señor, comparado con el sufrimiento de su Hijo, Padre, cargando esa cruz. Con el sufrimiento que tuvo Job, que perdió todo. Le rogamos, Dios, que usted pueda ayudarnos a saber llevar ese sufrimiento y a lograr el propósito que usted tiene para con eso, Señor, con esas pruebas. Confiamos, Padre, en que usted nos va a sacar adelante y confiamos, Dios, que usted siempre va a estar con nosotros. Gracias por su palabra, Padre. Gracias por bendecirnos en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios me les bendiga.